Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de cine en pura virtud, cine y literatura. Tenía un poco aparcado esta sección de cine clásico y hoy lo vamos a retomar con una película dirigida por y escrita por uno de los grandes directores de la historia del cine español y uno de los seguramente artistas más importantes en la historia del arte español del siglo XX, que es Edgar Neville. Bueno, Edgar Neville era dramaturgo, colaborador en prensa, pues por ejemplo en La Codorniz, era guionista, era director, había sido incluso actor. De hecho, como curiosidad diré que participó en Candilejas, creo que era de Charles Chaplin, una película de Charles Chaplin seguro. Y bueno, todo un personaje, embajador, diplomático de carrera, pero ante todo, bueno, pues se le conoce por su trabajo cinematográfico como guionista, que era un guionista excelente, ¿no? La complejidad de sus guiones pues distaba mucho de lo que se hacía en aquella época en España. Y pues también como director hay que reconocerle, sobre todo en esa faceta de director de actores que tenía, un trabajo también difícilmente comparable en la época. Hoy vamos a centrarnos en una película que sin duda alguna es una obra maestra, pero que no se encuentra entre las películas que se citan, o por lo menos no en los primeros lugares de la filmografía de Edgar Neville, que es El crimen de la calle de Bordadores, una película del año 1946, el año en el que, si no me equivoco, sale Ciudadano Kane. Y pues sobre todo cuando nos encontramos en el momento de mayor esplendor del cine en Hollywood, que es de donde precisamente acaba de volver Edgar Neville, de estar allí trabajando. Vuelve a España y retoma su carrera cinematográfica, hay que decirlo, en un ambiente de pobreza en el que se encuentra sumido el cine español, evidentemente, posguerra mundial en Europa. Esto también afecta a España, que no es que estuviera tirando cohetes en los años posteriores a la guerra civil española, y Edgar Neville, pues eso condiciona su trabajo, lo condiciona al punto de que la película, que se basa en un caso real, un crimen que ocurre en la calle Fuencarral a finales del siglo XIX, bastante célebre, pues Edgar Neville encuentra ciertas dificultades para realizar una adaptación precisa y opta por hacer una adaptación sui generis, cosa que en el fondo hay que agradecer, porque finalmente lo que consigue es recortar, y lo digo porque, bueno, he estado leyendo en qué consiste un crimen real y dista bastante de lo que se cuenta en la película, y sobre todo ser una trama más compleja y al mismo tiempo más pedestre. Más compleja no significa, quizás me he expresado mal, con más intríngulis y sobre todo, pues también con una lección menor, es decir, al final son las típicas vilezas que hay detrás de los crímenes reales y no hay ninguna lección moral como sí hay en esta extraordinaria película El crimen de la calle de Bordadores, ¿no? Y de alguna forma los que defendemos la novela negra pensamos que es el género popular del siglo XX que mejor ha recogido pues la capacidad de crear un retablo social, ¿no? Ya sé que es un término religioso, pero creo que se entiende lo que quiero decir, un retablo social y un retrato moral, pues digamos de un tiempo concreto, de unos personajes determinados, eh, y también pues un problema que está en todas las novelas negras, que es el problema del mal, el problema moral de la condición humana. Todo eso está en una novela negra y en buena medida pues es la mejor heredera, una novela negra, un film noir, mejor heredero de esa amplitud de miras decimonónica que pretende comprender toda la complejidad de una sociedad, los diferentes tipos sociales. Bien, pues eso lo hereda muy bien la novela negra, por lo menos a los que nos gusta, la que es de una cierta calidad, por supuesto, y al mismo tiempo pues también mantiene el realismo literario. Y eso lo entiende muy bien Edgar Neville, porque recordemos que los años 40 es cuando el cine negro está empezando a hacer sus grandes obras maestras. Entonces Edgar Neville, que vuelve de allí, algunas se han estrenado, otras están por estrenarse, pero sin duda hay una eclosión de la novela negra adaptada al cine. Pues Edgar Neville, que es un director muy castizo, siendo al mismo tiempo muy cosmopolita y como todos los genios universal, es decir, que se le puede extrapolar de su contexto perfectamente, pues se da cuenta de las posibilidades. Coge esa historia de finales del siglo XIX basada en un crimen real que creó un cierto escándalo y hace una adaptación con todo lo que ha aprendido de su periplo
por Hollywood, ¿no? Y entonces hace una cosa muy española, muy hispana, mejor dicho, en mi opinión, que es una mezcla de costumbrismo y vanguardia, que yo creo que está presente, por ejemplo, en la obra de Cervantes, ¿no? El Quijote es una mezcla de costumbrismo y de vanguardia, y que también parte de un esquema de género, es decir, el Quijote parte del esquema y de las expectativas de la novela de caballerías, cierto que en un tono paródico, pero como supo ver muy bien Borges, pues es innegable que Cervantes se había tragado unas cuantas novelas de caballería, seguramente más de las necesarias para escribir el Quijote, y en buena medida, y esta es la apuesta de Borges que a mí me convence, a él le debían de gustar las novelas de caballerías, aunque al mismo tiempo pues se reía de ellas, ¿no? Lo cual es perfectamente posible, yo creo. Bueno, por continuar, ¿qué más podemos decir? Pues que es una película puramente madrileña. El cine de Neville es muy madrileño, él era madrileño, y es el gran cineasta de Madrid. Luego ha habido otros herederos como José Luis García, etcétera, pero ninguno ha alcanzado ese amor por la ciudad que demuestra Neville. De hecho, en Domingo de Carnaval, que es otra película extraordinaria de Carneville, comienza con El rastro, que es una particularidad madrileña, y en El crimen de la calle de Bordadores, pues empieza en la Puerta del Sol y luego pues tiene escenas en otros lugares tan emblemáticos como el Parque del Retiro. Entonces, de alguna forma, muestra muy bien las bellezas de Madrid, que por cierto el Parque del Retiro acaba de ser nombrado Patrimonio de la Humanidad, ¿no? El paseo del Prado que va al Buen Retiro. Bueno, y entonces, por ejemplo, vemos cómo recoge ese habla popular, ¿no? El buen oído que tiene, esa sensibilidad acústica para captar los giros del lenguaje castizos, la ironía, los dardos afilados que se lanzan, ¿no? El lenguaje popular, podríamos decir, reproducido con muchísima agilidad. De nuevo aquí se notaría esa agilidad en los diálogos que precisa el género negro, y demuestra pues la maestría de Neville ya no solo detrás de las cámaras, sino también ante una máquina de escribir, escribiendo el guión que, como ya he dicho antes, era suyo. Entonces, bueno, eh, capta muy bien los ambientes. Tuvo problemas Neville para grabar en exteriores, de hecho la película, los exteriores suelen ser recreados, y cuando son grabados al natural pues se nota que han tenido que hacerlo de noche por problemas de permisos y tal. Es decir, que el cine no era la gran industria que es ahora, y por lo tanto pues costaba bastante poder conseguir esos permisos para grabar. Aún así me parece, desde luego una época que no conozco, pero me parece, por lo menos en comparación con ciertos pintores de la época, hay que decir que el Museo del Prado tiene una panoplia de pintores del siglo XIX excelentes. Entonces, bueno, comparando un poco esas pinturas, incluso algunos pintores un poco posteriores, con lo que muestra Neville en su película, pues el resultado podemos afirmar que es brillante la cantidad de detalles y, desde luego, un poquito más de conocimiento, ¿no? Con el tipo social, los tipos sociales que retrata la literatura de la época sí que tengo, y de nuevo el resultado es excelente, ¿no? Por ejemplo, aparece un sereno, una billetera, aparecen lugares comunitarios como una escalera, que cuando bajan por la escalera tienen que encender una cerilla, y si se la acaba se la pide a un vecino, ¿no? Por ejemplo, es gracioso. Coches de caballos que se ven en varias escenas de la película y que eran como el taxi de la época, por supuesto. Bueno, pues son detalles de alguien que ama esa época y que transmite ese amor, ¿no? Por esa época quiere recrearlo con mimo, con detalle. Tiene características del cine negro, como el flashback, ¿no? Digamos, eso no era tan habitual en el cine español de la época, y son pues características que empiezan a introducirse en el cine americano y que además son particularmente características del género negro. ¿Por qué? Porque, bueno, si ponemos en un cuaderno una trama habitual de una novela negra, suelen ser bastante sencillas. Hay otras que no, es cierto que el género ha dado muchas vueltas y depende del autor. Chandler tenía tramas más complicadas que Hammett, por ejemplo, pero en general cogemos una novela normal negra, va a ser bastante sencillo el desarrollo de la trama. Ahora bien, se puede contar algo sencillo de forma compleja, y eso es precisamente lo que hace Edgar Neville, ¿no? Con esos saltos en el tiempo, pues sabe crear la curiosidad, sabe qué contar en qué momento preciso. Eh, También cuenta las vicisitudes propias de la investigación policial, cuenta no hay una intriga constante persiguiendo a los personajes, persiguiendo al espectador, que hace que estés muy atento. Hay un juicio, tampoco eso era muy usual en el cine español de la época, no se veía mucho género de juicios, ahí también se nota de nuevo la impronta norteamericana. Podemos pensar en películas como Testigo de Cargo, o como 12 hombres sin piedad, que están ambientadas en torno al mundo del juicio, que es todo un subgénero interesantísimo del cine norteamericano. También un poco por la forma que tiene allí de hacer el juicio es más fácil que en España, pero bueno, en la película se resuelve muy bien.
Y luego, usando el fuera de campo, ¿no? Esto que ha estudiado también Fareta y que inicia Griffith. Griffith lo saca de Dickens, de nuevo, novela decimonónica como inspiración, y luego Hitchcock lo perfecciona, y que consiste en darle más información al espectador, ¿no? O bien contándole pues lo que ha pasado en otra escena que los personajes de esta no saben y el espectador sí, o bien mediante detalles muy sutiles, y pensemos pues Cary Grant bajando la escalera con un vaso de leche donde hay un veneno, pues por ejemplo eso es darle al espectador más información que desde luego el personaje que se va a ver el vaso de leche. Al mismo tiempo, pues hay altas dosis de humor en la película, de hecho te ríes bastante. Por ejemplo, hay una escena en la que está hablando una señora con toda su familia sentada a la mesa y le dice, si es que no te puedes fiar de las criadas, porque las criadas siempre matan a sus señores. Y entonces justo llega la criada que les sirve la sopa y tira un poco a malas la sopa en la mesa y la señora dice, yo no pienso probar esta sopa, ¿no? Es un humor que sirve muy bien para una trama donde hay un asesinato, hay una serie de cuestiones muy dramáticas, ¿no? De alguna forma es una mezcla de melodrama y de sainete, de comedia, pues de alguna forma hace que en ningún lado la película se vaya a un lado o hacia otro, sino que tenga un equilibrio perfecto, que yo creo que también es muy importante para que disfrute el espectador y no haya ninguna emoción demasiado fuerte como para que el espectador pues lo pase demasiado mal o lo pase demasiado bien y frivolice la seriedad de la trama. Bueno, por ejemplo, Santiago Aguilar llama a este género de Edgar Neville sainete criminal o sainetes criminales, en referencia sobre todo a una trilogía de películas en las que se encuentra El crimen de la calle de Bordeadores, sin duda. Otros han hablado sencillamente del género del vodevil, quizás con algún tinte pues, de género negro, o incluso podríamos hablar pues, del entremés clásico, ¿no? Aunque quizás esto ya sería ir demasiado al extremo. La película además no se queda con un personaje, o sea, hay digamos tres protagonistas que serían un estafador y sospechoso, interpretado por Manuel Luna, no sé, el gran sospechoso, es un estafador, un vive la vida. Tenemos a una billetera y cantante que está enemistada con la asesinada y tenemos a una criada que esconde más cosas de los que en primera apariencia parecería, ¿no? Y la película acompaña a estos tres personajes en diferentes momentos para dar una u otra información. O sea, hay una parte de la película muy centrada en este vive la vida, en este busca vidas, en este Manuel Luna, interpretado por Manuel Luna, y luego pues se queda con la billetera, luego se queda más con la criada, y además como hay numerosos actores secundarios excelentes, que esta era una de las características de Neville, su capacidad para dirigir actores y para crear papeles secundarios y para pintar personajes con cuatro brochazos, pues constantemente esos personajes también van recayendo sobre ellos el peso de la trama en momentos muy concretos. Y así avanza la película, ¿no? Digamos, saltando de un lado a otro, un personaje a otro, de un tiempo a otro, se ve muy fácil, tanto por su duración, que es muy breve, como por este salto constante que hace que la atención no decaiga ni un instante, ese humorismo, ese dramatismo, en fin, que es una película muy, muy bien calculada, casi que parece hecha con un ordenador en el mejor sentido de la palabra, tanto por esa dirección de actores como sobre todo por esa virtud de guionista que es verdaderamente portentosa como traza los guiones. Este no es de los más complejos, La vida en un hilo tiene un guión incluso más complejo, o sea, realmente era un maestro Edgar Neville. Tiene autores que le enseñan, digamos, hereda su magisterio, el caso de Galdós era su autor favorito y de hecho la novela favorita de Edgar Neville era Fortunata y Jacinta. Y yo, por ejemplo, encuentro en el erotismo sutil, ¿no? Es una película que, igual que las novelas de Galdós, Galdós no es un autor explícitamente erótico, ¿no? No es como estas series de HBO que tienen un cupo de escenas eróticas, no. Galdós, pues, por ejemplo, tienes en Fortunata y Jacinta a Fortunata bebiéndose una clara de huevo. Tienes, por ejemplo, en Trafalgar, el primero de los episodios nacionales que yo tengo aquí detrás. En el primero de los episodios nacionales, pues tienes que justo antes de la batalla, un chico joven se queda con una muchacha solas y dice a Galdós, y se pusieron las manos en un lugar que no puedo yo decir y tal, y ya está, ¿no? Bueno, pues esta película también tiene ese tipo de erotismo sutil, recae en el personaje de Mari Delgado, que es quien interpreta brillantemente a la billetera y que tiene pues dos escenas de ese erotismo sutil que hay que destacar. La primera de ellas es una pelea a tortazo limpio que tiene con una estafadora, en la que se tiran de los pelos, se arrancan el moño y tal, y que pues, tiene cierto erotismo. Y luego lo otro es una descripción detallada que hace ella en el juicio,
sobre cómo se desviste antes de dormir, ¿no? Y entonces está muy bien porque Neville graba las reacciones del jurado, que está compuesto por unos hombres circunspectos y muy solemnes y tal, pero de pronto empiezan a sudar y se quedan un poco pasmados viendo lo que les está contando ella de los encajes de la ropa interior y no sé qué. Y, por ejemplo, Oti Rodríguez Marchante, que es un crítico de cine español, ha comparado cómo está grabado esto con cómo se graba décadas después en Instinto Básico, esa famosa escena en la que Sharon Stone cruza las piernas y lo que se graba sobre todo es la reacción de los hombres que la están interrogando, cómo sudan, cómo tragan saliva, ¿no? Pues evidentemente Oti Rodríguez Marchante dice que seguramente Verhoeven no hubiera visto esa escena de la película de Edgar Neville, es muy improbable que lo hubiera visto, pero desde luego pues es un antecedente evidente y no podemos decir que Verhoeven invente nada porque lo hace Edgar Neville muchísimo antes. Y otra gran influencia sería Pío Baroja, que también está aquí detrás, sus obras completas aquí. Son un poco dos grandes autores que retratan el Madrid de la época, cada uno con su estilo. Yo he de reconocer que en mi caso soy más barogiano que galdosiano, en el de Neville no lo tengo tan claro, pero en cualquier caso, pues de Baroja sobre todo ese personaje del buscavidas, ¿no? Y esa idea de lucha por la vida, que de hecho da nombre a una trilogía que tiene mucho que ver con esta película de Baroja, una trilogía extraordinaria iniciada con la novela La Busca, y encaja perfectamente ese personaje interpretado por Manuel Luna, que es un galán que con las malas artes del seductor pues se aprovecha de una solitaria y adinerada soltera. Luego José Luis García, que también ha hablado de la película, le compara un poco lo que hace Neville con John Ford. Creo que tiene mucha razón, ¿no? Sobre todo en esa puesta en escena magistral que era un poco el sumum del talento de John Ford, esa capacidad de en una escena decírtelo todo. También Neville un poco hace eso y sobre todo esa recreación de ambientes también se le da extraordinariamente bien a Neville y está muy bien vista la comparación con Ford. Y la otra comparación que hace José Luis García es con Jean Renoir. Jean Renoir pues tiene una etapa más naturalista y otra más experimental, pero en ambos casos se puede ver muy bien el embrión de la otra etapa, es decir, nunca deja de ser naturalista y nunca deja de ser tan observador, ¿no? Y digamos. Y entonces Neville es cierto que puede tener algunos rasgos, sobre todo en una escena que seguramente sea la mejor de la película, en la que se ve y se escucha tocar, pues tocar un tema de flamenco a un cantante, y lo que hace Neville es grabar la reacción de todo el local, que es donde trabaja Lola Billetera y donde acaba yendo este buscavidas, y con poco es el punto en el que ya empiezan a juntarse todas las tramas, y de pronto pues hace ahí un parón, Edgar Neville, un parón naturalista en el que graba pues las caras de todo el mundo que está en el local, ¿no? Y es verdaderamente magistral. De hecho, se dice literalmente una frase, una pregunta, que es ¿qué tendrá ese cante que iguala a todos los españoles? Se dice en la película, y hace un poco incluso referencia a algo que podemos encontrar desde la Edad Media en adelante en la literatura española, que es esa idea de para morir iguales, ¿no? De cómo hay algo que iguala a todos los españoles, sean ricos, sean pobres, sean viejos, sean jóvenes, sean feos, sean guapos, sean gordos, sean flacos. Esa igualación, que es una cosa muy hispana, pues se encuentra también en esta escena del flamenco. Como, digamos, hay algo que convierte a todos los españoles en iguales, que los hermana, ¿no? Realmente es una escena, ya digo, extraordinaria, porque además se ven los tipos sociales característicos de esa época y también pues unos tipos sociales que son eternos, tanto en el carácter del pueblo español como seguramente en casi todos los pueblos, adaptados en cada caso a un código, ¿no? Como ya digo, un punto fuerte de la película es esa mezcla de drama y de comedia, esa mirada tierna, que digamos es la argamasa que une ambos componentes, ¿no? La comedia y el drama unidos por el argamasa de esa ternura puramente cervantina, puramente galdosiana. Cervantes, Galdós, dos grandes referentes, ¿no? Baroja no lo sería tanto, por eso quizás Neville se asemeje más a Galdós y desde luego a Cervantes, ¿no? En esa ternura con la que Cervantes mira a Sancho Panza, o con la que Galdós retrata al protagonista de la primera serie de los episodios nacionales, Gabriel Araceli. Bueno, eh, la prensa, ¿no? En esto también podríamos citar a John Ford, que John Ford siempre estuvo muy atento a la prensa, Billy Wilder, que había sido periodista, otro gran director que desentraña muy bien el lado oscuro de la prensa, y Neville también lo hace, ¿no? Hay una escena en la que el periodista dice
apunta y entonces se pone a dictarle, no, mire, no es así y tal, bueno, pues espera y cambia la noticia, ¿no? A veces nos creemos que las fake news son una cosa de nuestra época y en realidad pues son prácticamente inherentes a la existencia del periodismo y lo muestra muy bien Edgar Neville con una crítica que se podría adaptar como casi todo lo que hace la película con mucha facilidad a la sociedad española de nuestros días. Y como ya digo, pues un amor a lo popular, ¿no? Que digamos sería la gran característica seguramente de todo gran artista español, ese amor a lo popular mezclado, ¿no? Ese costumbrismo mezclado con la vanguardia. En mi opinión es la gran herencia cervantina. Bueno, ¿cómo se muestra ese amor popular? Pues sobre todo plasmándolo sin juzgarlo. Es decir, para ser un gran narrador hay que mostrar más que enseñar. Hay que mostrar más que denunciar. Y sobre todo hay que mostrar más que juzgar. Y hoy en día se tiende mucho a juzgar, por ejemplo, es que cuando uno quiere imponer cuotas de afroamericanos, cuotas de mujeres, cuotas de hispanos, cuotas de homosexuales dentro de los personajes de una película, ya se está juzgando al resto de personajes y se están juzgando pues si el pueblo es como debería ser o sea, como nosotros quisiéramos que fuera o como debería ser o en fin, no se está yendo a la realidad, a cómo es ese pueblo, a qué es lo que de verdad se encuentra ahí, no tanto a si deberían ser feministas e inclusivos y multiculturales, no, el buen narrador debe ver cómo es en realidad, no cómo debería ser, no cómo le gustaría a él que fuera. Y muchas veces en los cineastas actuales, ya no solo españoles, sino internacionales, pues hay como unas antiparras puritanas que se ponen y que entonces les hace posicionarse por encima de aquello que están tratando de mostrar, ¿no? Por ejemplo, pues en películas donde se muestra al sureño estadounidense, pues le trata como un paleto porque no comparte los valores del artista que le está retratando o del cineasta. Eh, y para mí eso es un error. Y Neville se pone al nivel, es decir, no hace como Valle Inclán. Valle Inclán en el Esperpento lo que postula es que el artista debe estar por encima o por debajo de los personajes. Edgar Neville no, al ser heredero de la tradición decimonónica y de la tradición realista, lo que hace es colocarse al mismo lugar, ni por arriba ni por abajo, y mostrarlo tal cual es, retratarlo con fidelidad, fielmente. Entonces yo creo que, de nuevo, esa escena que citaba y que no se puede perder el que sea un cinéfilo y sobre todo si es español, que es esa escena en la que se graba a todo el local mientras se toca ese tema de flamenco, de nuevo demuestra cómo no se está juzgando a ese pueblo, sino que se le está filmando con amor, porque algo para amarlo hay que conocerlo tal cual es. Si se lo idealiza o si se lo desprecia, no se le puede conocer, no se le puede amar. Y si no se le conoce hasta el fondo, tampoco se le puede amar, porque se está amando la imagen previa, no lo que es en realidad. Entonces, para amar algo hay que mostrarlo fielmente. Y es evidente que Edgar Neville era un señor que se había pateado locales como el que estaba grabando y por lo tanto conocía perfectamente qué es lo que había ahí y lo grababa tal cual. Y por eso, con el paso del tiempo, se ha mantenido y se seguirá manteniendo pues dentro de 100, 200 años, si alguien todavía ve cine, disfrutará exactamente igual de lo que disfruto yo y de lo que disfrutarán ustedes si lo ven, de esa escena extraordinaria. Para mí eso es España, además, lo que se muestra ahí en esa escena, ayer, hoy y siempre, ¿no? Y además es esa España que cambia y esa España que permanece. También es muy interesante cómo retrata lo femenino. Es una película donde lo femenino, como casi todo el cine de Neville y como todos los grandes directores españoles de la época, como Juan Antonio Bardem, contra lo que se piensa, mostraban, o como Luis Buñuel incluso, tenían ese interés por lo femenino, ¿no? Frente a ese tópico de que el cine franquista mostraba a la mujer en la cocina trabajando. Bueno, pues eso lo puede decir solo alguien que no conozca el cine español o que conozca las obras menores, no las grandes obras del cine español de la época, que está muy por encima de lo que se hace hoy, ¿no? Muy difícil encontrar hoy a alguien que pueda llegar mínimamente al nivel de Edgar Neville, ¿no? Ni Almodóvar ni Leche. Bueno, pero no quiero desviarme. Sigamos hablando de la película. Sobre todo, pues se ve esa relación entre lo femenino y lo popular en el personaje de la Petra, que es esa sirvienta de la señora asesinada, está interpretada por Antonia Plana, extraordinariamente. Y bueno, pues podríamos citar a Unamuno, que habla de sustituir el término patria por matria, y de alguna forma, pues eso es lo que mantiene la película, ¿no? Esa idea de la relación entre lo común, la madre, la materia, lo que origina a todos, esa madre sacrificada por sus hijos. En fin, no quiero tampoco contar mucho de la trama de la película,
pero de alguna forma esa relación la traza brillantemente Edgar Neville. Y bueno, ya por ir terminando, Edgar Neville se vale de elementos pues heredados del Siglo de Oro, ¿no? Por ejemplo, coge elementos de la comedia Enredo, una escena en la que está pues este truán, este buscavidas, con la billetera sentados y en la mesa al lado está la señora a la que está intentando cortejar. Él no lo sabe y entonces la señora que está intentando cortejar se da cuenta. Bueno, pues ahí tenemos un elemento de comedia de enredos. De nuevo, el espectador sabe más que los personajes, que ve cómo están, pues de alguna forma, él tratando de ligar el truán con la billetera y al lado tratando de enterarse de qué está pasando esta señora cortejada por puro interés por este buscavidas, y el espectador es el que lo está viendo todo, es el que tiene el mapa global, se siente casi como Dios, que es lo que pasa en las novelas decimonónicas, ese narrador en tercera persona omnisciente sería la cámara, y tenemos también a personajes arquetípicos de la tradición española, como es el caso del pícaro, ¿no? Que es evidentemente lo que es este truán, este buscavidas, es un pícaro, que además podríamos decir que tiene, por un lado, es el pícaro al estilo del Lazarillo de Tormes, y al mismo tiempo pues también tiene esa cosa de ese hidalgo al que servía Lazarillo de Tormes, que era un hidalgo que se las daba de hombre importante, pero luego en casa no tenía ni para comer, tenía la casa vacía y no comía él ni comía su sirviente, y de hecho el propio Lázaro tenía que robar algo y compartirlo. Pues también es un pícaro y al mismo tiempo es un hombre que se las da de adinerado y de hombre de negocios, pero en el fondo pues no tiene un duro y tiene que andar dando sablazos para sobrevivir. Y lo que hace Edgar Neville es coger esos dos elementos tradicionales de la literatura española y adaptarlos en ese contexto de cine negro que ha heredado de Hollywood. Y ya digo que en aquella época se estaban haciendo obras maestras, piensen en Al Rojo Vivo, en Perdición, en Retorno al Pasado, en Set de Mal, en Atraco Perfecto, en El Tercer Hombre, películas algunas anteriores, otras posteriores, pero desde luego todas más o menos de la misma época y que si no se habían hecho, pues se estaban haciendo. Y Edgar Neville se había, por decirlo castizamente, coscado de ello, lo trae a España y lo adapta, y eso es brillante, porque otros directores después continuarán en esa estela, como por ejemplo Ladislao Bazja, que es cierto que no era español, pero trabajaba en España. De hecho tiene una filmografía muy variada, tiene películas como La Niña de Fuego, tiene películas como Marcelino Panivino, y tiene una película negra que seguramente esté muy influenciada por esta película y otras de Edgar Neville, que es El Cebo. El Cebo es la película fundacional del cine negro español, la gran obra maestra, seguramente incluso a día de hoy, del cine negro y del thriller español. El Cebo, al punto de que se ha hecho un remake en Estados Unidos dirigido por Sean Penn y protagonizado por Jack Nicholson, El Juramento, mucho mejor la primera versión de Ladislao Bazja, y está evidentemente influido por este antecedente, que es un poco la primera película de cine negro español, o la primera gran obra maestra del cine negro español. Otra película, Muerte de un ciclista, de Juan Antonio Bardem, le he mencionado antes, de mis favoritos de la historia del cine español, y en esa película, Muerte de un ciclista, que tampoco es una película de cine negro al uso, pero que sí que es una historia que mantiene elementos suficientes como para ser considerada de cine negro, pues también seguramente esté muy influenciada por esta película previa de Edgar Neville, película casi 10 años anterior. Bueno, esto por seguir. Ya he dicho antes que era un retablo moral y un retrato social, eso sí, en todo momento amable, ya digo, en ningún momento cae en el tremendismo, que también es una cosa muy española, ¿no? Piensen en Cela o piensen en cierto tipo de pintores. No cae en eso, Edgar Neville siempre tiene un toque amable, yo creo que también un poco en consonancia con cómo debía ser el talante del propio Neville. Por ejemplo, la escena final, y no voy a contar de qué va, o las escenas finales, pues sí que son más amargas, uno siente que está triunfando de alguna forma la injusticia, la desesperanza, el espectador está un poco desasosegado, y entonces llega un indulto de última hora que salva a un personaje que está en una situación complicada y con el que tiene toda la empatía el espectador. Y de alguna forma esto nos lleva pues a obras del Siglo de Oro de Lope de Vega, obras teatrales que acaban igual, ¿no? Es decir, con la llegada del rey que intercede para hacer justicia donde parecía que iba a triunfar la injusticia, ¿no? Es una exaltación del poder terrenal, y de alguna forma eso que está en el Siglo de Oro en numerosas obras lo recoge también Edgar Neville, para además cambiar
un final que no es así ni mucho menos en la historia real de lo que fue el crimen de la calle Foncarral, que si alguien lo quiere buscar, hay bastante información sobre ello en internet. Yo no lo quiero comentar mucho porque creo que no tiene que ver con la película, es un punto de partida y Neville hace, como todo genio, lo que quiere con eso. Neville, pues por terminar, es un cosmopolita de derechas, un poco al estilo de Agustín de Foxá, un poco al estilo de Jardiel Poncela, con ese buen humor, con esa cultura, con esa finura. Bueno, un tipo que ha viajado y que tenía que ser pues para tomarse una caña, ¿no? Con él, un buen tipo, desde luego. Edgar Neville y por supuesto un genio, eso ante todo. Que tuvo sus problemas en la España franquista, y es curioso porque después en democracia no se le ha restaurado precisamente por ser de derechas, y aunque a día de hoy está reconocido, no está tan reconocido como debería. Hay otros directores, como por ejemplo Carlos Saura, uno que se me viene a la mente, que no tienen el nivel de Edgar Neville y tienen mucha más fama, mucha más difusión, por citar solo un ejemplo, porque Carlos Saura, dentro de lo que cabe, es muy buen director. Hay otros mucho más mediocres que están más alto. Pero bueno, por hablar un poco a un público más culto. Y yo entonces, pues por terminar haciendo una comparación, volvería a la comparación con Cervantes, ¿no? Es decir, Cervantes muere en el ostracismo, muere un tanto solitario, a pesar del éxito del Quijote. Él no ha recibido dinero y un poco a Neville le pasaba igual, es decir, era un director conocido, con un relativo éxito, conseguía estrenar sus películas, tiene una filmografía con 4 o 5 obras maestras, que no lo puede decir cualquiera. El crimen de la calle de Bordadores es una de las mejores, no sé si más arriba, más abajo, pero una de las mejores de esas 4 o 5 obras maestras. Esa mezcla entre vanguardia y costumbrismo, que está ya, digo, en Cervantes y que él recoge, y es una auténtica pena que una obra maestra del cine español y de la filmografía de Edgar Neville, pues como es El crimen de la calle de Bordadores, haya pasado tan desapercibida. Yo creo que no es algo que conozca ni siquiera la mayoría del público que se considera cinéfilo dentro de España, que le dan de alguna forma la espalda y, bueno, pues lo único que pretendo con este programa es dar algunas claves, algunas pinceladas para animar a quien vea esto a que vea la película o en el caso de que la haya visto ya, pues que la vuelva a ver y a ver si le pueden ayudar algunas de estas claves a disfrutar más y a profundizar más en esa extraordinaria película de Edgar Neville, que es El crimen de la calle de Bordadores del año 1946. Con esto llegamos al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, les invito a suscribirse al canal, si es que no lo han hecho ya, a darle a la campanita para que les salten las notificaciones y a darle al dedito de me gusta para que lo pueda disfrutar más gente y así luchamos contra los vídeos de gatitos y contra los vídeos de rubios y otra clase de personajes inefables que desde luego no hacen ningún bien por la humanidad y tampoco es que esto sea la panacea, pero creo que algo mejor está. Y aunque solo sea por la memoria del bueno de Edgar Neville, que debía ser un tipo cojonudo y desde luego era un genio, un artista, y esta película, El crimen de la calle de Bordadores, es una obra maestra. Hasta pronto, espero que hayan disfrutado. Seguimos con más programas en Pura Virtud, Cine y Literatura.